Imaginen esto. Uno de los nombres más grandes del rap, un magnate de la música, presuntamente asaltado en su propio estudio por uno de sus propios artistas. Suena descabellado, ¿verdad? Pero la historia de Pooh Shiesty y Gucci Mane es mucho más compleja y oscura de lo que parece, y lo que van a descubrir sobre cómo su propio padre y un amigo cercano se vieron envueltos les volará la cabeza. Uno de los nombres más grandes en la historia del rap, un hombre que convirtió su nombre en un imperio completo, fue presuntamente robado bajo amenaza dentro de un estudio de grabación por uno de sus propios artistas. Esa afirmación por sí sola suena salvaje, pero se vuelve aún más complicada cuando se observa a quienes, según los fiscales, estaban vinculados. Y eso ni siquiera es lo más impactante. Los informes dicen que el padre de Pooh Shiesty supuestamente ayudó a organizar todo, mientras que Big 30 supuestamente estaba en la puerta para que nadie pudiera salir. Los investigadores afirman que un grupo entero fue traído de Memphis a Dallas para esta operación. Y después de que todo sucedió, los relojes Rolex robados supuestamente terminaron publicados en Instagram. En serio, ese detalle hizo que toda la historia pareciera aún más imprudente. Esto no fue descrito como un choque aleatorio o una discusión repentina en el estudio. Según el Departamento de Justicia, esto fue supuestamente una preparación planificada y coordinada desde el principio, y para entender por qué Pooh Shiesty fue acusado de apuntar un arma a Gucci Mane, hay que retroceder y seguir cada paso que llevó a este momento. Porque el caso que los federales construyeron contra estos individuos es donde las cosas se vuelven seriamente increíbles. Para entender la magnitud de esta situación, es crucial saber quién es Gucci Mane. Radrick Davis, su nombre real, no es solo otro rapero en la industria. Es ampliamente considerado una de las figuras clave detrás de la música trap, alguien que ayudó a dar forma a todo el sonido y la cultura desde cero. Waka Flocka, Young Thug, Future, Migos, todos han señalado a Gucci Mane como una influencia importante. Construyó su sello discográfico 1017 Records desde la nada, lo convirtió en una plataforma de lanzamiento para nuevas estrellas y siguió adelante incluso después de graves contratiempos. Fue a prisión federal, regresó enfocado, limpió su estilo de vida, se puso en forma, se casó y reconstruyó su marca en algo aún más grande que antes. Ese segundo capítulo de su carrera es exactamente donde Pooh Shiesty entra en escena. Alrededor de 2020, Gucci Mane se centró en reconstruir 1017 con talento fresco que tuviera energía real. Buscaba algo crudo y auténtico. Y cuando se encontró con un rapero de Memphis llamado Lonnie Williams Jr., conocido como Pooh Shiesty, instantáneamente vio su potencial. Pooh Shiesty había estado trabajando por su cuenta, sin el respaldo de un sello importante, sin grandes patrocinios, solo puro estilo de Memphis y una creciente atención en línea, pero era real y la gente estaba prestando atención. Así que, en abril de 2020, Gucci Mane firmó a Pooh Shiesty con 1017 Records en un acuerdo conjunto con Atlantic Records. Y lo que sucedió después llevó las cosas a un nivel completamente diferente porque, a solo 6 meses de la firma, Pooh Shiesty tenía un disco entre los 15 primeros del Billboard Hot 100, sin exagerar. En noviembre de 2020, Pooh Shiesty lanzó Back in Blood con Lil Durk, y fue una locura, alcanzando el puesto número 13 en las listas. Luego participó en Beatbox 2 de Spot 'Em Got 'Em, y subió aún más, al número 12. 2 discos entre los 15 primeros en su primer año después de firmar. Eso no es normal en absoluto. Es un impulso de superestrella desde el principio. Luego, llegó febrero de 2021 y lanzó su mixtape debut, Shiesty Season. Aterrizó en el número 3 del Billboard 200, lo cual es enorme para un artista de 20 años de Memphis, que solo un año antes no tenía ningún respaldo de un sello importante. Ese tipo de ascenso no ocurre a menudo, y dejó claro que era uno de los nombres más candentes del juego, así que
¿A alguien le sorprende que Gucci Mane quisiera mantenerlo en ese acuerdo? En absoluto. No Mane kommer now en Flusting en Everyate, pero hay otra capa en la historia que importa tanto. Pusciesti no llegó solo cuando se unió a 1017. Trajo a su primo Big Scar, cuyo nombre real era Alexander Woods. Otro artista de Memphis con una historia seria detrás. Big Scar ya había pasado por mucho, sobreviviendo a un accidente automovilístico a los 16 años que le dejó cicatrices visibles, y luego, en 2020, recibió un disparo en la cadera con la bala viajando hacia su pecho. Los médicos tuvieron que realizar una cirugía de emergencia para salvarle la vida. Fue así de grave. A pesar de todo, siguió adelante con la música y Pusciesti se aseguró de que Gucci Mane lo escuchara. Una vez que Gucci lo escuchó, actuó rápido y firmó a Big Scar de inmediato. Ahora, Pusciesti estaba posicionando a su gente, todo su círculo de Memphis, obteniendo una oportunidad real, todo bajo el sello de Gucci Mane. Gucci les abrió la puerta a todos, pero al mismo tiempo controlaba también el lado comercial. Y ahí es donde las cosas empiezan a complicarse porque, mientras todo este éxito se construía y Back in Blood seguía acumulando números, los problemas legales comenzaron a aparecer para Pusciesti y todo empezó a cambiar de manera seria. En octubre de 2020, las cosas empezaron a ponerse serias. Los fiscales dicen que él y otros 2 hombres supuestamente fueron a un hotel en Bay Harbor Islands, Florida, planeando comprar marihuana y un par de zapatillas de alta gama a 2 individuos. Pero en lugar de una transacción normal, las autoridades afirman que la situación se volvió violenta, con ambos hombres siendo disparados y el grupo huyendo con los artículos. Las cámaras de vigilancia supuestamente capturaron momentos clave, incluyendo un McLaren verde Lima saliendo de la escena, lo que rápidamente llamó la atención. Luego, en el fin de semana del Día de los Caídos de 2021, surgió otro incidente. Fue acusado de supuestamente disparar en la pierna a un guardia de seguridad durante una disputa relacionada con dinero en el club de striptease King of Diamonds en Miami. Ahora, había 2 casos graves de delitos mayores en Florida, todo mientras su carrera musical explotaba al mismo tiempo. Para julio de 2021, la situación se intensificó aún más con una acusación federal. Los cargos implicaban un plan para poseer armas vinculadas a actos violentos graves y tráfico ilegal, con la posibilidad de una sentencia de por vida. Ese era un peso enorme sobre un artista de 21 años que apenas unos meses antes estaba dominando las listas. Luego, en enero de 2022, todo cambió de nuevo. Aceptó un acuerdo de culpabilidad, se declaró culpable de un cargo de conspiración para poseer armas de fuego y terminó siendo sentenciado a 63 meses en prisión federal. Ingresó con solo 22 años, su carrera repentinamente congelada, los fans esperando y su contrato con 1017 aún activo. Y aquí está la parte que realmente destaca. Está tras las rejas, incapaz de grabar, actuar o ganar de la misma manera. Mientras el lado comercial sigue moviéndose y Gucci Mane aún posee una participación significativa en sus masters a través de ese acuerdo, lo que hace que toda la situación sea aún más intensa. El contrato no se detiene solo porque alguien va a prisión, permanece activo simplemente en segundo plano. Y mientras Pusciesti estaba encerrado, algo sucedió en el exterior que lo cambió todo de manera importante. El 22 de diciembre de 2022, Big Scar, el primo de Pusciesti y alguien a quien él personalmente introdujo en 1017, falleció trágicamente tras sufrir una sobredosis fatal en la casa de su novia en Memphis. Tenía solo 22 años, después de haber sobrevivido a múltiples situaciones que amenazaron su vida solo para triunfar en la música, lo que hace que el golpe sea aún más duro.
Mientras tanto, Pooh Shiesty estaba en prisión federal cuando todo esto sucedió, incapaz de asistir al funeral, incapaz de apoyar a su familia en persona, simplemente lidiando con esa pérdida desde detrás de las rejas. Y luego la historia que venía de Memphis comenzó a difundirse por todas partes en línea y rápidamente se convirtió en una seria controversia que involucraba a Gucci Mane. El hermano de Big Scar, Kes Ruthless, hizo una transmisión en vivo en Instagram y lanzó algunas afirmaciones contundentes. Dijo que Gucci prometió ayudar a cubrir los costos del funeral, pero luego supuestamente cortó la comunicación con la familia cuando intentaron hacer un seguimiento. Incluso afirmó que Gucci dijo que no podía pagar porque se acercaba el cumpleaños de su esposa, lo que hizo que la situación pareciera aún peor en línea. Pero esa ni siquiera es la parte que realmente conmocionó a la gente. Durante esa misma transmisión en vivo, Kes también afirmó que Gucci Mane pidió la cadena de 1017 de vuelta, la misma cadena que se le dio a Big Scar cuando firmó. La gente reaccionó fuertemente a eso porque, desde su perspectiva, esto estaba sucediendo justo después de su fallecimiento, antes de que todo se hubiera asentado. La hermana de Big Scar, Alexandra, también habló en las redes sociales, confirmando que se había hecho la solicitud de la cadena, pero dejó claro que las cadenas permanecerían con la familia. Y así, la situación se convirtió en algo mucho más grande, con las emociones a flor de piel y preguntas que surgían de todas las direcciones. El equipo de Gucci refutó las afirmaciones sobre el funeral. Su esposa incluso publicó recibos que mostraban que se pagaron 20,000 euros a la funeraria, mientras que los informes decían que el costo total rondaba los 60,000 euros, por lo que esa situación rápidamente se convirtió en un toma y daca en línea. Pero la situación de la cadena, esa parte realmente se arraigó en las calles de Memphis e incluso llegó a una celda de prisión federal donde Pooh Shiesty estaba sentado con nada más que tiempo para pensar. Ese es su primo, su propia familia, alguien en quien realmente creyó y a quien ayudó a elevar. Y durante la misma semana de esa pérdida, la conversación principal supuestamente se convirtió en disputas por dinero y joyas, lo que no sentó bien a mucha gente. Cuando ya estás lidiando con la presión de un contrato y luego te enteras de cómo se desarrolló la situación de tu propia familia, puede cambiar completamente cómo ves todo y a todos los involucrados. Avancemos al 6 de octubre de 2025. Pooh Shiesty sale de prisión federal después de cumplir más de 3 años. Tiene 25 años, regresando a un mundo del rap que siguió moviéndose mientras él estaba ausente. Pero su nombre aún tiene un peso considerable. Termina siendo colocado en un programa de reingreso residencial en Dallas, Texas, con condiciones estrictas como un monitor de tobillo y detención domiciliaria en vigor, preparando el escenario para todo lo que vendrá. Está bajo reglas estrictas desde el momento en que sale. No puede irse sin permiso, no puede tener un arma de fuego y no puede involucrarse en ningún problema nuevo en absoluto. Cualquier violación lo envía directamente de regreso a prisión para terminar su sentencia, más aún más tiempo añadido, lo que pone todo en juego. Luego, en diciembre de 2025, lanza FDO, que significa First Day Out, primer día fuera, y aterriza en el número 22 del Billboard Hot 100, su primera canción después de salir, y entra en las listas instantáneamente, demostrando que la base de fans nunca lo abandonó, y que la demanda sigue siendo fuerte. Pero aquí es donde las cosas toman un giro serio. Incluso con ese éxito, incluso con pruebas claras de que sigue siendo un artista valioso, sigue atado a su acuerdo con 1017, y basándose en lo que se expuso, Pooh Shiesty supuestamente quería salir de ese contrato desesperadamente. Después de años en prisión sintiéndose atrapado en un acuerdo que firmó cuando era joven y viendo todo lo que sucedió en relación con la situación de su primo, la presión siguió aumentando. Regresar a casa y ver que Gucci Mane aún tenía control sobre partes clave de su carrera
solo hizo que las cosas fueran más intensas. Quería libertad y, según las autoridades, supuestamente comenzó a pensar en tomar el asunto en sus propias manos. Y aquí es exactamente donde la historia cambia de un drama de la industria musical a algo mucho más serio, porque según el Departamento de Justicia, esto no fue una situación en solitario en absoluto. Su propio padre supuestamente estuvo involucrado desde el principio. Lontrell Williams Sr., conocido por fundar Mob Ties Records en Memphis, ahora es mencionado justo en medio de todo. El hombre que lo crió, lo guió y lo introdujo en la vida de estudio a una edad temprana, ahora es acusado por fiscales federales de ayudar a planificar y llevar a cabo toda la operación. Las autoridades afirman que supuestamente alquiló el coche que el grupo utilizó para moverse por Dallas, señalando una situación en la que padre e hijo supuestamente estaban trabajando juntos en algo extremadamente serio. Y no se detiene ahí. Los investigadores dicen que los registros de teléfonos celulares y los datos de lectores de matrículas muestran a varias personas viajando juntas de Memphis a Dallas en los días previos al 10 de enero. Esto no fue una coincidencia. Esto fue descrito como un movimiento coordinado con un grupo reuniéndose con un propósito específico. Luego tenemos a Big 30, cuyo nombre real es Rodney Lamont Wright Jr., un amigo de toda la vida de Pooh Shiesty de Memphis. Vienen de lejos, crecieron cerca, construyeron esa conexión mucho antes de que la industria musical se involucrara, el tipo de vínculo que es profundo, pero aquí es lo que hace que su participación destaque. Big 30 está firmado con el Celio, Bread Gang de Moneybagg, yo no con 1017, por lo que no hay ningún problema comercial directo con Gucci Mane en absoluto, ningún problema de contrato, ninguna disputa personal reportada. Según la narrativa, apareció por una razón: lealtad a alguien que ha conocido toda su vida. Pero ese tipo de lealtad, al entrar en una situación tan seria, puede tener consecuencias importantes, y ahora se está viendo bajo una luz completamente diferente. Así que miren cómo todo esto encaja. Tienen al padre supuestamente manejando la logística, gente viajando desde Memphis, Big 30 apareciendo listo para respaldar la situación, y Pooh Shiesty mismo, con un monitor de tobillo bajo reglas de detención domiciliaria. Ni siquiera se supone que deba salir o estar cerca de un arma de fuego, y aún así se involucra en este momento. El 10 de enero de 2026, en Dallas, Texas, un estudio de grabación se convierte en el centro de todo. Gucci Mane y otras dos figuras de la industria musical viajan allí pensando que van a una reunión de negocios normal sobre los términos de un contrato. La reunión fue supuestamente organizada por el propio Pooh Shiesty, presentada como una conversación legítima sobre su acuerdo. Gucci Mane aparece con agentes de policía fuera de servicio para su seguridad, todo con un aspecto profesional y estándar para la industria. Pero según el Departamento de Justicia, la situación cambia repentinamente a lo que describen como una toma armada, y esa frase por sí sola muestra lo grave que se puso. Los fiscales alegan que Pooh Shiesty sacó una pistola tipo AK y la apuntó a una de las víctimas, forzando una firma en la documentación relacionada con su contrato discográfico. Ese fue supuestamente el objetivo principal: ser liberado del acuerdo allí mismo bajo presión, en lugar de manejarlo a través de canales legales. Mientras eso sucedía, las autoridades dicen que el resto del grupo también apuntó con armas a otras personas en la habitación y se tomaron objetos como relojes Rolex, joyas y dinero en efectivo durante el incidente. Todo al respecto, desde la preparación hasta la ejecución. Se describe como un movimiento coordinado que cruzó mucho más allá de las disputas comerciales de la música y se convirtió en algo mucho más serio. Y se vuelve aún más intenso. Según el Departamento de Justicia, una de las víctimas fue supuestamente estrangulada
hasta el punto de casi perder el conocimiento. Las autoridades dicen que hay fotos que muestran lesiones en la muñeca y el cuello, lo que añade más peso al caso que están construyendo. Luego está Big 30, quien, según los fiscales, estuvo posicionado en la puerta todo el tiempo, bloqueándola físicamente para que nadie pudiera irse, pedir ayuda o salir de la situación. Bajo la ley federal, ese tipo de rol puede acarrear graves consecuencias, porque lo vincula directamente con todo lo que supuestamente sucedió dentro de esa habitación. Y no olviden que Gucci Mane tenía agentes de policía fuera de servicio allí para su seguridad. Eso significa que agentes de la ley capacitados estuvieron presentes y presenciaron lo sucedido de primera mano. Esto no se basa solo en la historia de una persona. Son relatos que provienen de individuos con formación profesional, ahora potencialmente sirviendo como testigos clave en un caso federal, lo que nos lleva a un nivel completamente diferente. Pero aquí es donde realmente se intensifica. Los investigadores no solo se basaron en declaraciones de testigos, también tenían pruebas contundentes. El monitor de tobillo que Pushisti debía usar como parte de su detención domiciliaria supuestamente lo ubicó justo en el estudio. Ese mismo dispositivo de rastreo, exigido por el gobierno, supuestamente confirmó su presencia en la escena y mostró una violación de sus condiciones de liberación, lo que podría tener graves consecuencias por sí solo. Esa podría ser una de las partes más increíbles de toda esta situación. El monitor de tobillo, que se suponía que lo mantendría a raya, supuestamente se convirtió en una de las pruebas más sólidas en su contra. En lugar de protegerlo, supuestamente lo colocó justo en medio de todo. Luego, los investigadores añadieron aún más a eso. Los registros de teléfonos celulares y los datos del lector de matrículas supuestamente confirmaron el viaje coordinado de Memphis a Dallas. Los registros de alquiler muestran que Williams Sr. reservó el vehículo que usó el grupo, lo que vincula aún más la planificación. Las cámaras de vigilancia añadieron otra capa, capturando actividad en el estudio, ubicaciones cercanas como una tienda de material de oficina, e incluso el hotel, donde varios de los acusados supuestamente se alojaron. Luego, la evidencia forense entra en juego con huellas dactilares latentes de la escena que supuestamente coinciden con dos individuos relacionados con el caso, pero lo que realmente hizo que la gente se detuviera y mirara dos veces fue lo que sucedió después. Según las autoridades, a las pocas horas del incidente, algunos de los sospechosos ya estaban publicando en las redes sociales. DeMarcus Glover supuestamente compartió fotos usando joyas que se cree que fueron robadas, mientras que Terrence Rogers supuestamente publicó un video mostrando un Rolex conectado a la situación. Piensen en eso por un segundo. Algo tan serio, y luego los artículos conectados a ello, supuestamente apareciendo en línea el mismo día. Solo fortaleció el caso a los ojos de los investigadores. Luego sigue. Los registros de autobuses Greyhound supuestamente mostraron a varias personas viajando de regreso de Dallas a Memphis al día siguiente. Después de todo lo que supuestamente sucedió, esos registros de viaje ahora están siendo utilizados como parte del caso federal. Y justo cuando parecía que no podía ser más grande, el 1 de abril de 2026, las autoridades federales intervinieron. El FBI y el Departamento de Justicia coordinaron operaciones en múltiples ubicaciones, incluyendo una redada en la casa de la familia Williams en Córdoba, Tennessee, llevando todo a un punto crítico de manera importante. Lontrell Williams Sr. es detenido en la casa familiar. El padre y presunto planificador ahora están oficialmente arrestados. Mientras tanto, Pushisti es recogido en Dallas, la misma ciudad donde se suponía que debía completar su transición de regreso a la vida cotidiana. Piensen en eso por un segundo. Fue colocado allí para reconstruirse, para mantenerse en el camino bajo supervisión, con un monitor de tobillo rastreando sus movimientos todo el tiempo. En cambio, esa misma ciudad se convierte en el lugar donde todo lo alcanza. Big 30 también es arrestado,
junto con otros 6 presuntos co-conspiradores en Dallas, Memphis y Nashville. En solo un día, 8 de las 9 personas conectadas al caso están bajo custodia, lo que demuestra lo coordinada que fue la respuesta federal. El único que no fue capturado de inmediato en ese momento fue Terrence Rogers, quien aún estaba siendo buscado cuando los funcionarios hablaron públicamente sobre el caso. Y los cargos que todos enfrentan son extremadamente graves, incluyendo secuestro, robo a mano armada y conspiración, cada uno con la posibilidad de cadena perpetua si son condenados. Eso es lo que hace que esto sea aún más impactante. Pushisti ya había evitado una cadena perpetua antes, al aceptar un acuerdo de culpabilidad en su caso federal anterior. Ahora, con solo 26 años, solo meses después de salir, se enfrenta una vez más a la posibilidad de pasar el resto de su vida tras las rejas, y en la conferencia de prensa, el fiscal federal Ryan Raybould dejó claro con una declaración directa que este caso debería ser una advertencia para cualquiera que piense que la violencia y la intimidación son una forma de manejar los negocios, enviando un mensaje contundente sobre la seriedad con la que se está tomando esta situación. Y así es como se desarrolló toda esta situación, con acusaciones de que Gucci Mane fue blanco de alguien a quien una vez puso en el centro de atención. El mismo artista que firmó, apoyó y ayudó a alcanzar un nivel completamente nuevo en la industria, además de posicionar también a su primo. Cuando se mira el panorama completo, surgen muchas preguntas. Gucci Mane le dio a Pushiesti una gran oportunidad, un acuerdo conectado a Atlantic Records y una plataforma que lo ayudó a pasar de generar expectación en Memphis a aterrizar cerca de la cima del Billboard 200 en menos de un año. Incluso respaldó su juicio al firmar a su primo basándose en esa recomendación. Pero según el Departamento de Justicia, las cosas tomaron un giro serio cuando Pushisti supuestamente se sintió atrapado en su situación contractual. Los investigadores afirman que eso llevó a un plan que involucraba traer gente de Memphis a Dallas, incluyendo a su propio padre, e incluso involucrar a Big 30, quien no estaba directamente vinculado a ningún problema contractual. Las autoridades dicen que la situación escaló hasta el punto de entrar en lo que se suponía que era una reunión de negocios, mientras estaba bajo estricta supervisión con un monitor de tobillo, convirtiéndolo en algo mucho más serio. Y a través de todo esto, Big 30 tenía su propio camino profesional, su propio impulso y su propio futuro ya en marcha. Y porque eligió presentarse por alguien cercano a él, ahora se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua en una prisión federal. Esa decisión por sí sola lo cambió todo, y muestra lo rápido que las cosas pueden descontrolarse cuando la lealtad y la presión chocan. Gucci Mane, una de las figuras más experimentadas en el mundo del rap, aún se arriesgó, lo firmó y depositó una gran confianza en su futuro. Pero toda esta situación demostró algo serio. Algunas decisiones vienen con consecuencias que van mucho más allá de la música, mucho más allá de los contratos y mucho más allá del dinero.